Esta mañana regresamos de nuevo al Evangelio de Mateo y al capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a ver los primeros 12 versículos como una unidad. Consideraremos solo la primera mitad de esta mañana y el próximo día del Señor completaremos ese estudio. Pero el asunto primordial en esta porción del Evangelio de Mateo es el tema de la ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Mi esposa y yo pasamos un tiempo maravilloso en nuestra visita a Canadá. Fue una combinación de vacaciones y ministerio juntos. Pero una cosa se destacó en mi mente durante la primera semana cuando estábamos, en cierta manera, relajándonos y refrescando nuestros espíritus. Salimos de Los Ángeles en un L-1011 de Air Canada y volamos en medio del clima más turbulento y nublado que quizás había experimentado en un tiempo de vuelo. Y conforme nos acercamos a la ciudad de Toronto, estaba cerca del anochecer y ahí salimos de las nubes en el cielo más gloriosamente claro y se podía ver millas y millas en toda dirección y el sol comenzaba a ponerse cuando llegamos a Toronto y vimos la belleza de esa ciudad asentada a lo largo del agua y los pequeños lagos y ríos y el campo verde y las granjas y el brillo de las luces en la ciudad y pensé y le comenté a mi esposa que vista tan maravillosa, hermosa, impresionante fue cuando ese gran y enorme avión se posó en el aeropuerto de Toronto. Estuvimos allí alrededor de media hora y despegamos de nuevo hacia Montreal, que estaba a una hora de distancia, y cuando llegamos a Montreal, la noche estaba oscura y tan clara como hermosa. Y llegamos sobre la ciudad de Montreal a lo que sería para mí una vista inolvidable, una hermosa ciudad lavada por la lluvia, brillando con todas sus luces, la luna brillando en el río San Lorenzo y el lago San Luis, o como lo llamen los franceses. Y la belleza de esa ciudad me dejó sin aliento y me emocionó y le dimos varias vueltas y entró el avión pesadamente en el aeropuerto a medida que las luces se acercaban más y más. Y hablamos sobre la magnífica belleza que nuestros ojos habían visto esa noche y tuvimos el privilegio de quedarnos en un pequeño lugar, en un lago en las montañas Laurentian, y resultó que las hojas estaban cambiando y eso es algo que no vemos en California. ¿Qué hojas? Pero allá las hojas estaban cambiando y era tan magnífico y allí estábamos en este pequeño lugar al borde de un lago en medio de las montañas y comíamos la cena viendo por la ventana del pequeño comedor junto al lago y veíamos la puesta del sol y el brillo del agua y todas esas hermosas hojas. Y digo, era simplemente impresionante. Y luego mientras conducíamos por el campo, y varias veces durante todo esto, tuve este pensamiento increíble. Gracias a Dios por los lentes. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Digo, simplemente me los quité y dije, bendito sea el Señor por estos, ¿verdad? Digo, todo me lo habría perdido. Habría sido una gran neblina. Algunos de ustedes saben eso. Algunos de ustedes no entienden eso. Pero pensé en la época de la Biblia y no había lentes y simplemente pensaban que el mundo estaba fuera de enfoque y especialmente si era cristiano, pensaba que su percepción real era como su percepción teológica, igualmente desenfocada. Pero estaba agradecido con Dios por mi capacidad de ver todo eso y verlo con claridad y precisión. Y luego estaba leyendo y me interesó lo agradable que es poder leer y leí un artículo que decía que cada año gastamos $5,000 millones en Estados Unidos en cuidado de ojos. El 7% de nuestra población, por cierto, es legalmente ciega. Pero la estadística más sorprendente de todas es que el 100% de nuestra población es espiritualmente ciega. Así es, el 100%. No pueden ver a Dios. No pueden ver la realidad. No pueden ver la dimensión espiritual. Y el hecho es que usted y yo tampoco podemos verla, excepto por la obra iluminadora del Espíritu de Dios, porque aunque estamos redimidos en nuestra humanidad, no tenemos capacidad para percibir eso. Incluso la humanidad redimida no puede percibirla, excepto por la obra iluminadora del Espíritu de Dios. Todos estamos espiritualmente ciegos, estamos limitados a lo físico, y eso lo vemos muy bien. De hecho, nos esforzamos mucho para asegurarnos de que no nos perdamos de mucho, pero cuando se trata de la dimensión espiritual, lo perdemos todo. Y luego me di cuenta de que de todos aquellos que estamos realmente ciegos a la realidad del mundo espiritual, hay dos tipos. Están los ciegos que nunca lo verán y hay ciegos que se les hará ver.
Y en nuestro pasaje nos encontramos con ambos tipos. Hay ciegos que nunca verán y hay ciegos que fueron hechos para ver. Y el mundo entero está hecho de ese tipo de personas, los ciegos que nunca verán y los ciegos que ven. Y la diferencia entre los dos es lo que una persona hace con Jesucristo. Porque si usted sigue a Jesucristo y cree en Él lo hace ver. Si usted lo rechaza, va por la vida y la eternidad ciego a la realidad espiritual. Eso es lo que vamos a aprender al leer este texto. Ahora, solo para reforzar el hecho de que la ceguera espiritual es una enfermedad mundial, permítame compartir con usted algunas escrituras y las voy a cubrir rápidamente. En el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo 5, leemos: y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no la comprenden. Había un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino por testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era esa luz, pero fue enviado para dar testimonio de esa luz. Él será la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo, ¿qué? No lo conocía. Ahora en Romanos capítulo 1 dice en el versículo 21, cuando los hombres conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En 1 Corintios capítulo 2, el versículo conocido 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 8 dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Juan dice: los hombres son ciegos. Pablo dice: los hombres son ciegos, no pueden ver. En Efesios 4 hay un maravilloso resumen de esta verdad en los versículos 17 y en adelante, donde Pablo dice que los hombres andan en la vanidad de su mente y su entendimiento está entenebrecido y su corazón está cegado. Entonces los hombres no ven. El salmista en el Salmo 82:5 dice: andan en tinieblas. Isaías dijo: tienen ojos, pero no ven. Y Jeremías dijo lo mismo. En Éxodo capítulo 5 y versículo 2, Faraón dijo: ¿quién es el Señor? Yo no conozco al Señor. Por supuesto que no lo conocía. Nadie lo conoce por su cuenta. De hecho, el salmista dijo en el Salmo 73, versículo 22, tan necio era yo y tan ignorante que era como una bestia. Los proverbios nos dicen en el capítulo 4, versículo 19, que el camino de los impíos es oscuridad. En Isaías 5 el profeta dice: mi pueblo ha ido al cautiverio porque no tiene conocimiento. Y luego clama en el capítulo 42 y dice: mirad, ciegos, para que veáis. Jeremías dice: somos pueblo necio y sin entendimiento, tenemos ojos y no vemos. Y Miqueas dice: ellos no conocen los pensamientos del Señor y no entienden su consejo. Ahora los hombres son ciegos. Somos criaturas físicas y en cierto sentido estamos encarcelados en un mundo físico de percepción, incapaces de salir de él para percibir realmente la realidad divina. La Biblia también dice que 3 cosas contribuyen a la totalidad de esta oscuridad ciega. 1 es pecado. Estamos ciegos porque el pecado nos ha cegado. El pecado es paralelo en las Escrituras muy a menudo con la oscuridad. Y la Biblia dice que caminamos en la oscuridad. Andamos los que andamos en pecado, también en tinieblas. Y dice en Juan 3 que los hombres aman más las tinieblas que la luz porque ¿qué? Sus obras son malas. Y entonces estamos atrapados en la oscuridad del pecado. El segundo contribuyente a la ceguera es Satanás. En 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces está la ceguera del pecado agravada por la ceguera de Satanás, y en tercer lugar está la ceguera del juicio soberano. Y allí es donde Dios entra en acción. Y por ejemplo en Lucas capítulo 19 encontramos a Dios mismo involucrado en el proceso de cegamiento. Dice en el versículo 42, si tú también hubieras sabido, a lo menos en este tu día, las cosas que pertenecen a tu paz, en otras palabras, si Jerusalén hubiera despertado a quien estaba en medio de ellos, pero ahora están ocultas de tus ojos. Y luego dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. No percibiste la realidad espiritual, no viste el signo de los tiempos, no viste la señal de los tiempos, no despertaste a la luz cuando la luz estaba aquí, y ahora
los afirmo en su ceguera. Y así los hombres son triplemente ciegos. Están cegados por el pecado, están cegados por Satanás, están cegados por el Dios soberano que les impone el juicio de la ceguera sobrenatural. Así que el mundo está ciego. Todos nosotros. Todos somos pecadores. Todos estamos en algún sentido sujetos al dominio de Satanás y en consecuencia bajo el juicio de Dios, por lo que no vemos ese reino que pertenece a Dios, ese reino santo y justo. Y así la mayoría de la gente simplemente va por el mundo como si el mundo fuera todo lo que alguna vez existió. Solo disfrútalo mientras lo tienes y aprovéchalo al máximo porque no va a durar para siempre. Eso es todo lo que hay, es la percepción del mundo que les rodea y se pierde en la realidad de la dimensión espiritual. Ahora estos ciegos, de los cuales somos algunos, se dividen en dos categorías, los ciegos que nunca verán y los ciegos que se les hará ver. Y vamos a estar viendo esta mañana los ciegos que nunca verán. Y le vamos a mostrar por qué nunca verán. Pero a medida que nos acercamos al capítulo 12, solo un par de notas para que pueda darse cuenta de dónde estamos en Mateo. En Mateo capítulo 13, el Señor describió esta época. Comenzó con su rechazo, termina con su regreso. Este largo periodo de tiempo, ya casi 2000 años, este largo periodo de tiempo Él lo llamó un tiempo de misterio. Esto es decir, en el Antiguo Testamento había una clara predicción del reino final, el reino milenial y cómo sería. Se describe en detalle, pero aún no hemos llegado allí. Mientras tanto, estamos en un tiempo que no fue realmente descrito. Estaba escondido, por eso se le llamó misterio. Y en Mateo 13 el Señor dice, estas son las parábolas que les explican la naturaleza de este tiempo de misterio. Y Él dio 7 parábolas. Ahora, la marca singular de esas parábolas era enseñar que el tiempo de misterio, el tiempo en el que vivimos, desde el rechazo hasta el regreso, es un tiempo donde hay una mezcla de creencia y de incredulidad. Mezcla de recibir y de rechazar. Y esa es la característica de esta época y francamente, recibir está en el extremo corto, creer está en el extremo corto y el rechazar está en el extremo largo. Y así, después de darnos las parábolas para definir este tiempo como un tiempo cuando algunos creerán, pero la mayoría rechazará, la mezcla que es la característica del reino, el trigo y la cizaña creciendo juntos y así sucesivamente. Después de presentar eso en parábola, el Señor entonces, en el Evangelio de Mateo, da 8 ilustraciones de este periodo de tiempo. 6 de las 8 discuten el rechazo. 6 de las 8 presentan el rechazo. Las otras 2 están dominadas por la fe que existe en este tiempo. En otras palabras, son pequeñas viñetas que nos indican qué debemos esperar en este periodo. Principalmente rechazo, pero algunos que creen. Ahora, estamos en la última de esas ilustraciones. Y con el versículo 12 esta sección termina. Esas 8 ilustraciones comenzaron en el 13:53, creo 53, sí, y terminan en el 16:12. Así que estamos viendo el final de estas pequeñas ilustraciones para ayudarnos a entender esta era. Y mientras lo vemos, nuevamente vemos la característica de los que rechazan. Y luego tendremos un vistazo de los discípulos que representan para nosotros la buena tierra que recibió y creyó la palabra. Ahora hay un par de otras notas que necesito presentar en relación con esta ilustración final particular de nuestro Señor y tiene que ver con los fariseos y los saduceos. Es la última vez que Él les ofrece realmente una invitación. De ahora en adelante, cuando se encuentre con ellos, es una condenación. Es como si Él accionara el interruptor aquí mismo y las luces se apagaran. Y lo que era ceguera voluntaria y pecaminosa y ceguera satánica se convierte en ceguera soberana. Es en este punto en el que hay una distinción muy clara. Entonces es como si esto fuera una transición en el Evangelio de Mateo. Además, queremos señalar que cuando comienza en el versículo 13 del capítulo 16, Él comienza a pasar su tiempo con sus discípulos, por lo que se aleja de aquellos que finalmente lo han rechazado. Él los abandona y se enfoca en los suyos. Y la prioridad de su ministerio no se convierte en las multitudes, no en convencer a los escépticos, sino en enseñar, discipular a los suyos para que estén listos para la tarea en cuestión cuando Él se vaya. Ya no hay señales para los que rechazan, solo instrucción para los que creen. Y por eso es que vemos en el pasaje a los ciegos que nunca verán y a los ciegos que verán, porque el Señor les revela la verdad. Ahora veamos en primer lugar, y para esta mañana, los ciegos que nunca verán. Versículos 1 al 4. Usted sígame conforme leo. Vinieron los fariseos con los saduceos y probándole, deseaban que les mostrase señal del cielo. Respondió a él y les dijo,
Cuando cae la tarde decís buen tiempo porque el cielo está rojo. Por la mañana mal tiempo hoy porque el cielo está rojo y nublado. Oh hipócritas, podéis discernir la faz del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación mala y adúltera demanda señal, y señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y él los dejó y se fue. Ahora aquí nos encontramos cara a cara con los rechazadores nuevamente, malvados personalmente, voluntariamente, cegados por su propio pecado, cegados satánicamente y ahora soberanamente cegados por Dios. En Mateo 13, de hecho, Jesús citó a Isaías y dijo, Isaías predijo que serían así, oyendo sin oír y viendo sin ver y sin poder entender, porque sus corazones son asquerosos. Y así se encuentra con ellos de nuevo. Ahora el escenario es interesante, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos. Ahora, ¿dónde está Jesús ahora? Bueno, nuestro Señor acababa de cruzar en la costa este. ¿Recuerdan? Del mar de Galilea en un área conocida como Decápolis, que significa 10 ciudades. Decapolis, 10 ciudades. Y este es un área gentil. Y él había alimentado a 4,000 hombres, además de mujeres y niños. Y cuando eso se cumplió, él se subió a un bote y cruzó a la orilla occidental. Al final del versículo, el final del capítulo 15, en el versículo 39, dice, vino a Magadán. Tan pronto como sale de la barca está de vuelta en territorio judío. Tan pronto como llega y después de una estadía bastante prolongada en las áreas gentiles, recuerdo originalmente se dirigió hacia el norte a través de Tiro y Sidón, luego pasó por encima cruzando el Jordán, cayó por la orilla oriental del mar de Galilea hasta Decápolis, ha estado en el área gentil. Ahora, tan pronto como pisa la costa judía, sus enemigos lo atacan de inmediato. No pierden tiempo en acercarse a él. Y aquí comenzamos a conocer las características de las personas cuya ceguera nunca terminará. Primero, buscan la oscuridad. Buscan comunión con la oscuridad. Esta es la primera característica que notamos y la vemos en el versículo 1. En pocas palabras, aquí está. Vinieron los fariseos con los saduceos. Ahora, lo maravilloso de eso, lo asombroso de eso, lo increíble de eso es que los fariseos y los saduceos podían juntarse para hacer cualquier cosa. Y lo que es especialmente único es que en la traducción griega solo hay un artículo aquí. No los fariseos y los saduceos como si estuvieran separados, sino los fariseos con saduceos. En otras palabras, los fariseos con saduceos se mezclaron. Y los fariseos son los líderes. Se nombran primero. Marcos dice que los fariseos hablan, pero su grupo está lleno de saduceos. Ahora, a menos de que usted conozca un poco de trasfondo, no comprenderá la importancia de esto. Se odiaban. De hecho, hay una especie de incidente divertido en la vida del apóstol Pablo, donde fue juzgado al final del libro de los Hechos. Y fue juzgado ante los fariseos y los saduceos. Y para, en cierta manera, redirigir a todos ellos lejos de él, simplemente dijo, yo creo en la resurrección. Y la batalla comenzó. Porque mire, los fariseos también creían en la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Ellos no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu, no creían en la inmortalidad, eran liberales teológicos. Los fariseos eran conservadores teológicos y todo lo que tenían que hacer era decir, yo creo en la resurrección, y estaban matándose el uno al otro. Y dice que hubo una gran disensión y todo lugar estaba dividido. Ahora esa es solo una pequeña muestra de cómo se llevaban estos grupos. Y había muchas razones para ello, muchas razones. Los fariseos eran, como dije, los fundamentalistas. Ellos creían en la interpretación literal de la ley. También creían en las tradiciones, todo el Talmud, todas las cosas que se habían transmitido y pensaban que eran igualmente vinculantes con la palabra escrita de Dios. Por otro lado, los saduceos negaban toda la tradición. No aceptaban las tradiciones de los ancianos, las tradiciones de los rabinos, aceptaban solo la escritura, pero no la creyeron literalmente. La espiritualizaron. Por otro lado, los fariseos eran gente común y corriente. Los saduceos eran los aristócratas. El sumo sacerdote era un saduceo. Los fariseos tendían a ser más pobres. Los saduceos eran los ricos que manejaban las concesiones del templo y estafaban a la gente e hicieron fortunas literales con eso. Así que tiene usted la dicotomía entre los ricos y los pobres, entre los que eran los liberales teológicos y los que eran fundamentalistas teológicos. También usted tiene otro factor. Los judíos, más bien los fariseos, eran una especie de hijos de los que se conocía como los Hasidim o los judíos hasídicos. Este era un grupo de judíos durante el periodo macabeo entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ese periodo de tiempo allí. Y estos judíos eran llamados los piadosos, los santos,
y despreciaban la influencia de los gentiles, su cultura gentil. Querían mantener puro el judaísmo, por lo que estos judíos jasídicos negaron todas las intrusiones de la cultura gentil. Por otro lado, los saduceos. Debo señalar que los fariseos eran hijos de los jasídicos, por lo que tenían la misma mentalidad. A los saduceos les encantaba mezclarse políticamente con la cultura gentil. De hecho, una de sus hijas se casó con Herodes y hasta se mezclaron con los herodianos. Eran conciliadores, hacían concesiones, eran políticos, eran lo que fuera conveniente, por lo que estas dos partes estaban literalmente peleándose, y lo sorprendente es que se juntaron aquí para venir a Jesús y atacarlo. Pero no recuerdo, usted sabe, a dos perros que pelean entre sí, ven un conejo cruzar el camino y de repente su lucha termina mientras persiguen el objetivo en común. Y así detuvieron su propia guerra. Pero lo que es interesante para mí es que aquí están fariseos, y los fariseos han escuchado todo lo que dijo Jesús, han visto todo lo que Él ha hecho, esta exhibición absolutamente masiva de poder divino, y en lugar de buscar la luz, en lugar de acudir a sus discípulos en busca de respuestas, regresan al pozo de las tinieblas y desentierran un montón de otros ciegos como ellos. Pero mire, así es siempre con las personas que son ciegas deliberada y pecaminosamente. No quieren venir a la luz en busca de la respuesta, regresan al mismo pozo del que salieron y tratan de encontrar la verdad de ese pozo porque no están dispuestos a admitir que no hay nada allí. No buscan luz, son ilustraciones clásicas de la definición de nuestro Señor antes, en Mateo capítulo 15, versículo 14, donde Él los llamó ciegos, guías de ciegos. Entonces los fariseos ciegos van a buscar a los saduceos ciegos y ambos vienen, y es el ciego guiando al ciego y ambos caerán en el hoyo. Los fariseos son los separatistas, los saduceos son los que hacen concesiones, y si los separatistas odian a alguien, odian a los que hacen concesiones, y si los que hacen concesiones odian a alguien, odian a los separatistas. Pero estos dos pueden unirse para deshacerse de su enemigo en común. Porque a pesar de que tenían esas diferencias, es interesante notar que ambos creían que usted era salvo por las obras, la justicia propia. Y en eso podían estar de acuerdo. Y entonces vinieron para atacar a Jesús. ¿No es interesante cómo las personas que son pecaminosamente ciegas siempre parecen buscar la comunión de otros como ellos? Creo que el proverbio lo dijo así: pájaros de una pluma que se unen, pájaros de la misma pluma se unen. Y esa es la marca de alguien que nunca llegará a la luz. Esa es la característica de alguien cuya ceguera será una ceguera permanente. Porque en realidad nunca buscan la luz. Todo lo que hacen es meterse en el pozo para sacar el mismo tipo de basura que ellos mismos han encontrado. Así los ritualistas y los racionalistas unen sus fuerzas sobre la base de un desprecio mutuo hacia Jesucristo. Compañeros malos. Ellos no quieren leer la Escritura, obviamente, no quieren hablar con los discípulos, aman su oscuridad. De hecho, la luz es una amenaza terrible para ellos, simplemente una amenaza terrible. Hay una segunda característica que veo en este pasaje de la persona cuya ceguera nunca se elimina, y es que no solo buscan la oscuridad, sino que esta es la otra cara: maldicen la luz, maldicen la luz. El versículo 1 dice que estos hombres vinieron y lo estaban probando, le estaban ofreciendo una prueba, que esperaban que él fallara. No estaban tratando de hacer que él demostrara y les mostrara la verdad para que pudieran decir, oh, ahora creemos. No, estaban tratando de desacreditarlo públicamente. Ellos estaban tratando de hacerlo quedar mal, estaban tratando de hacer que él hiciera algo que no podía hacer, y cuando no pudiera hacerlo, lo avergonzaran públicamente, y deseaban que les mostrara una señal del cielo. Ahora eso le muestra a usted lo torpes que eran. Él era una señal del cielo. Cuando él nació, en Lucas 2:34, Simeón dijo, este que ha venido para levantar y caída de muchos es una señal. Él mismo fue una señal del cielo. ¿Y de dónde pensaron que él consiguió toda esa comida para alimentar a los 50,000 que deben haber estado ahí en esas dos alimentaciones, no de la tierra? ¿Y de dónde salieron esos miembros que él volvió a unir, y esos ojos, esa vida que él sopló en los que estaban muertos? No, todo lo que querían hacer era desacreditarlo, como en Juan 8:6 dice, ellos se acercaron y le hicieron preguntas, tentándolo, probándolo para tener de qué acusarlo. Solo querían maldecir la luz, eso es todo. Y hay gente que llega al cristianismo que no quiere nada más que maldecir la luz. Realmente no están interesados en la verdad, solo vienen a maldecir la luz.
Ahora, los judíos tenían una superstición, y su superstición era que los demonios podían hacer milagros terrenales, pero solo Dios podía hacer milagros celestiales. Por lo que este tipo de cosas pueden haber estado detrás de esto. Están diciendo, oye, lo que has hecho podrían haber sido demonios. Incluso le habían dicho, tú haces lo que haces por el poder de Belzebub, ¿no es así? Capítulo 12. Y le habían dicho, demonio tienes, y así sucesivamente. Así que ahora están diciendo, ahora, haz uno celestial. Y podrían haber dicho, ahora, Josué hizo que la luna y el sol se detuvieran. Ahora Elías hizo salir fuego del cielo. Ahora, haz algo allá arriba en el cielo. Cuando dice una señal del cielo, usa ek, del cielo, procedente del cielo en lugar de la tierra. Queremos verlo en el cielo. Y el mismo hecho de que hagan esa pregunta es indicativo del hecho de que habían rechazado cada cosa que él ya había hecho como evidencia de su mesianismo. Digo, incluso Nicodemo, que era mucho más inteligente que ellos y mucho más piadoso, había dicho, nosotros sabemos que nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Juan 3:2. Así que ellos habían ignorado todo eso y lo único que querían hacer era hacer quedar mal a Jesús públicamente. Claro, no podían ver nada, no podían entender nada espiritual. Eran de su padre el diablo y Jesús les dijo, porque yo digo la verdad, no la reconocen. Querían señales. Prueba. Solo para que Jesús pudiera ser desacreditado. No son diferentes al faraón, ya sabe. Dios siguió demostrando su poder a Faraón y Faraón siguió endureciendo su corazón. No quería ninguna respuesta, no quería ninguna señal y finalmente Dios simplemente devastó todo el reino. Son un poco diferente, ¿sabe? De los hermanos del hombre rico. El hombre rico dijo, envía a alguien para que se lo diga a mis hermanos. Y el Señor dice, bueno, si no creen en Moisés y los profetas, no van a creer que alguien resucitó de entre los muertos. Como puede ver, si el corazón de una persona se vuelve oscuro, cuando llega la luz, maldecirá la luz. Voltaire, el ateo francés, creo que lo resumió para todas estas personas cuando dijo esto, y cito, incluso si se obrara un milagro en el mercado abierto ante 1000 testigos serios, preferiría yo desconfiar de mis sentidos antes que admitir un milagro. Fin de la cita. Ahora ese es un hombre que es ciego y nunca verá la luz. Nunca. Mire, la incredulidad siempre encontrará una manera de rechazar la verdad. Siempre. Incluso en la actualidad. Y cuando piden señales, es una burla. Woody Allen dijo, si tan solo Dios me diera alguna señal clara, como hacer un gran depósito a mi nombre en un banco suizo. Eso es burlarse de Dios, ¿no es cierto? Como si no hubieran suficientes señales. Así que la ceguera que nunca verá es la que mira solo para tener comunión con las tinieblas y que maldice la luz. Y sabe, usted ve eso incluso en la religión. Realmente lo ve a personas en la religión que nunca quieren llegar a la luz real de la palabra de Dios. Tal vez son los críticos liberales de las Escrituras los que quieren negar la verdad de Dios, quieren correr a la filosofía, quieren correr a la religión del hombre, quieren correr hacia el intelecto humano, quieren correr al racionalismo, quieren correr al escepticismo, quieren correr hacia su propio ego y su propio intelecto. Y todo lo que están haciendo al hacer eso es demostrar que buscan la oscuridad, no la luz, porque muy a menudo tienen en la mano la luz. Luego están todas aquellas personas que están en religiones que no son de Dios, religiones que son oscuridad total, negrura total, y simplemente persiguen eso, y alguien dice, oh, esa pobre gente. Sí, lo siento por esas personas, pero hacen lo que ellos escogen hacer. Entramos en la iglesia católica más grande de América del Norte, el Oratorio de San José en Montreal, y este hombre pequeño llamado Padre André era un monje en los años 30, y supuestamente vio una visión de José, el padrastro de Jesús, y de esta visión vinieron curaciones y tienen muletas dando vueltas. Es una especie de mini Lourdes, usted sabe. Y los huesos de este pequeño están en una cripta, y entré en el lugar y la gente estaba tendida en el suelo besando la cripta. Ahora, eso es oscuridad, eso es oscuridad. Y luego le sacaron el corazón y lo metieron en una caja. Y pusieron su corazón en una caja, en una cajita allá arriba. Y la gente besó el vaso donde está la cajita, donde está su corazón. Y colocaron peticiones de oración allí. Y alguien le robó el corazón y la Iglesia Católica lo recuperó. Ahora, eso es oscuridad. Digo, eso es oscuridad. Y hay 300 escalones o más que van a la cima de esta montaña y un cartel que dice, estos escalones son para que los peregrinos suban de rodillas. Todos los demás están prohibidos. Y estas personas se arrastran allí de rodillas. Oscuridad. Oscuridad. Y en todas partes están los elementos de la luz. Está Cristo, está la cruz, está Dios, todo eso. Pero persiguen las tinieblas y maldicen la luz. Y le dije a alguien, ¿por qué? Bueno, es una religión muy conveniente, ¿ve? Haces lo que quieres, entras, lo confiesas, sales y haces y haces lo que quieres de nuevo. Vuelves, lo confiesas de nuevo, sales y vuelves a hacer lo que quieres. Realmente nunca quieren tratar honestamente con el problema del pecado.
oscuridad. Así que cuando usted ve a personas que son ciegas, cuya ceguera nunca será eliminada, es porque persiguen como locos la oscuridad y porque cuando llega la luz maldicen la luz. Y la luz es lo único que puede exponerlos, pero no quieren ser expuestos porque no están listos para abandonar su pecado. Ahora la respuesta de nuestro Señor es absolutamente magistral. Ve el versículo 2. Él respondió y les dijo: cuando cae la tarde decís buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y a la mañana, hoy mal tiempo, porque el cielo está rojo y nublado. Ahora, eso es un poco, usted sabe, meteorología de patio trasero. Digo, ese es el informe meteorológico de un hombre pobre. Había un poema de un marinero, no sé si lo recuerda, decía: cielo rojo en la noche, delicia del marinero, cielo rojo por la mañana, advertencia del marinero. Y eso ha existido durante años. Básicamente dicen que si el cielo está rojo por la noche, el día siguiente es hermoso. Si el cielo es rojo en la mañana, va a ser un día tormentoso. Y él le dice a estos hombres: miren, son buenos para conocer el clima. Conocen bien la fórmula, ya saben cuál es la sensación común del cielo, rojo por la noche, etcétera. Tienen eso bien entendido. Son muy buenos con las percepciones físicas. Pueden ver la señal, las nubes y el cielo rojo y pueden decir tal y cual cosa sobre el tiempo, pero hipócritas. Pueden discernir la faz del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Y lo que él les está diciendo es simplemente esto: su sensibilidad al clima se burla de su insensibilidad al reino de Dios, porque no son meteorólogos. Se hacen pasar por teólogos y francamente se les da mejor el tiempo que la teología. ¡Qué acusación! Esta ilustración también fue utilizada por nuestro Señor en otro contexto, uno parecido en Lucas 12, muy vívida. Eran expertos en el reino físico. Pueden ver el cielo y demás, pero no tienen idea de lo que está pasando en el reino de Dios. Podían ver señales físicas, pero no las espirituales. No pueden saber qué confrontación fue eso, porque lo único que pensaban que sabían era lo espiritual. Sabían lo que Dios estaba haciendo, podían trazar el curso del despliegue divino del reino, el plan redentor. Eran los expertos religiosos, los expertos teológicos, los expertos en los movimientos del reino de Dios y todo eso. Y Jesús dijo: no tienen ni idea. Ni siquiera saben lo que está pasando. No reconocieron a Juan el Bautista, no reconocieron al Mesías, no sabían lo que significaban los milagros, no sabían lo que significaban mis enseñanzas, perdieron de todo. Y esa es la tercera marca de alguien que nunca verá. Simplemente se adentran más en una oscuridad más profunda. Mire, ellos buscan la oscuridad. Cuando llega la luz, maldicen a la luz y se adentran más en la oscuridad. Y así, cuantos más milagros, más profundos se hundieron en su rechazo. En Mateo 23, Jesús los llama guías ciegos. ¿Se imagina? ¿Un guía ciego? Eso es lo que eran. Y no fue fácil para el Señor decir esto. Marcos 8:12 tiene una perspectiva muy interesante del Señor. Dice allí en Marcos 8:12, Marcos dice: suspiró profundamente en su espíritu. Ese es el tipo de cosas en la Biblia que intrigan mi imaginación. Puedo escuchar lo que dice Jesús y puedo entenderlo, pero cuando leo que Él suspiró profundamente en su espíritu, me pregunto cuáles fueron sus emociones. Pregunto qué estaba sintiendo, me pregunto qué tipo de dolor, el tipo de agotamiento que surge cuando has hecho todo lo que puedes hacer y lo único que consigues es esto. Y suspiras porque conoces el destino. Una gran emoción se apoderó de su corazón. Y dice: no pueden discernir las señales de los tiempos. La palabra tiempos no es aquí cronos, minutos y horas y días y semanas. Es kairos, eras, estaciones, periodos, movimientos. En otras palabras, no es que no saben qué hora del día es, no saben si son las 6 o las 8 de la noche, es que no saben qué periodo en el flujo de la historia redentora es. No pueden leer la obra de Dios en el mundo. Esta es una terrible acusación. Hago esa acusación con bastante frecuencia contra aquellos que rechazan la palabra de Dios y se llaman a sí mismos líderes religiosos y teólogos. No saben qué hora es, no ven el reino de Dios, no pueden leer la realidad. Pero nuestro mundo es así. Mire, tenemos personas en nuestra sociedad que pueden contarle muchas cosas. Tenemos personas que pueden informarle sobre el mercado de valores, pueden decirle si va a subir y bajar, qué tan arriba, qué tan abajo. Pueden informarle sobre el oro, si el oro va a subir o bajar. Sube la plata, sube la plata, baja la plata. Ellos pueden hablarle de economía, ellos pueden decirle si usted debe comprar o vender. Pueden decirle si la tasa de interés va a subir o bajar, o si va a haber un exceso o escasez de petróleo. Pueden decirle si vamos a tener un aumento en las tasas de interés con respecto a las hipotecas o no. Si el mercado inmobiliario se va a liberar. Ellos pueden decirle cuáles son las últimas modas, si las faldas van a subir, bajar, de este lado a aquel. Estoy esperando la falda hula hasta los tobillos, con un gran aro que solían tener, pero que la llamaban falda hula.
falda de aro, creo que las llamaban. Todo volverá. La gente le puede hablar de los modos sociales, la gente puede hablarle de las tendencias en la educación, pueden predecir guerras, guerras calientes, guerras frías, movimientos de naciones, pueden predecir lo que sucederá en el futuro. Tenemos toda esta futurología, yendo y viniendo cosas y viendo cosas extrañas y raras de ciencia ficción. La gente ha analizado todo y puede juntar todo y no tiene ni idea de lo que realmente está pasando en el mundo. No saben porque no pueden percibir el reino de Dios. Mi querido maestro de hace años, el doctor Ralph Kuyper, ilustró esto tan maravillosamente. Puede que haya compartido esto hace muchos años. Quiero compartirlo de nuevo. Estuvo en Filadelfia y él es ciego, apenas ve. Y debido a su ceguera, puede llegar a diferentes lugares y la gente lo deja pasar, usted sabe. Estaba en una tienda muy grande en Filadelfia y había una señora que era clarividente, medium, adivinadora, hacía horóscopos. Había escrito un nuevo libro y estaba en la tienda promocionando el libro y era la celebridad invitada y todo eso. Y entonces escuchó la promesa de ella de predecir el futuro de todos y darles el plan que podrían seguir para la felicidad y la paz y así sucesivamente. Entonces pensó que debería hacer algo al respecto. Así que simplemente se abrió paso entre la multitud para llegar hasta el frente. Y llegó hasta el frente y vio a esta señora con sus ojos bastante ciegos y dijo: señora, ¿sabe dónde está el Kleenex? Ella estaba indignada. Ella dijo: no trabajo en esta tienda. No sé dónde está el Kleenex. Y él dijo con todas sus fuerzas: señora, ¿cómo es que usted sabe tanto sobre el futuro pero ni siquiera sabe dónde está el Kleenex? Es una pregunta apropiada, ¿no es cierto? Sí, mire, los fariseos no sabían nada. Y hay tanta gente en nuestra sociedad así. Puede decirle mucho sobre muchas cosas, pero no sobre nada que importe. Las señales estaban todas allí. De hecho, el discípulo de Juan el Bautista en Mateo 11 se acercó a Jesús y le dijo: mira, ¿cómo sabemos que tú eres el Mesías? Y él dice: ve y dile esto a Juan. Ve y dile que los cojos andan, y los sordos oyen, y los ciegos ven, y los muertos resucitan, y el evangelio se predica a los pobres. Las señales están por todas partes. Pero el corazón incrédulo nunca verá las señales. Es cierto en la actualidad. Creo que hay señales por todos lados de que Jesús va a regresar, ¿no cree? ¿No es así? Me refiero a que las señales están en todas partes. ¿Sabe lo que son? ¿Sabe la hora en la que vive? ¿Sabe lo cerca que está de la medianoche hasta el fin del mundo? Quiero decir, si comienza a ver las señales, están por todas partes. Y si Jesús dice aquí, deben conocer las señales de los tiempos, entonces, hombre, debemos conocerlas ahora. Deberemos saber qué hora es. Los discípulos en Mateo 24 le dijeron: Señor, ¿cuáles son las señales de la venida del Hijo del Hombre? ¿Qué estamos buscando? Y él les dijo: bueno, habrán guerras, rumores de guerras, guerras calientes, guerras frías, vemos eso. Habrá pestilencia, habrán terremotos, habrán hambrunas, vemos eso. Tenemos un problema de hambre en el mundo, tenemos un aumento en los terremotos, etcétera, etcétera. Y luego continúa diciendo: habrá falsos profetas y se levantarán falsos cristos. Y el mundo está proliferando con todos estos falsos líderes religiosos. Inquietud política, agitación física en la tierra, falsos profetas, anticristos. Ezequiel dijo: sabes cuando te estás acercando al final, porque Dios va a restaurar a su pueblo Israel. Y aquí estamos vivos en el tiempo en el que Israel se ha convertido en una nación. Y luego la Biblia nos dice que habrá una unificación del mundo, habrá un gran mundo uniéndose en Apocalipsis 18, una gran conciencia mundial, economía mundial en común, política mundial en común, religión mundial en común. Y Daniel 2 lo dice, Daniel 7 lo dice, Apocalipsis 3, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18. Un gran mundo, y los medios de comunicación y la televisión y los viajes y todas estas cosas están uniendo a nuestro mundo. Todos llegarán a una gran unión espiritual religiosamente, y creo que tal vez la experiencia carismática será el unificador de eso. El mundo buscará un gran líder, y el mundo está haciendo eso ahora. Digo, creo que algunas personas pensaron que iba a ser Henry Kissinger, y ahora algunas personas piensan que podría ser Philip Habib. Pero el líder mundial dominante en este momento, el que todo el mundo parece inundar para ver, es el Papa, y él es un modelo del que el mundo está buscando. Y en el tiempo del fin es el anticristo que cumplirá ese tipo de papel. Estamos viviendo en un tiempo en el que debería fijarse en las señales. La Biblia dice: en el tiempo del fin, cuando Jesús venga, el poder enemigo del norte vendrá contra Israel. Y ciertamente estamos en un momento en el que podríamos entender fácilmente que Rusia, la potencia hostil del norte, podría atacar a Israel. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2, habrá un aumento en la iniquidad. Eso es resistencia a la ley, anarquía, rebelión, incapacidad de responder a la autoridad, y eso lo vemos en nuestra sociedad. 1 Timoteo 4 dice: levantamiento de sectas, espíritus engañadores, doctrinas de demonios,
Y también dice en 2 de Pedro 2, habrá apostasía, negando la fe, negando al Señor, negando la segunda venida. Todo esto marca el tiempo y todos son verdad el tiempo en el que vivimos. Este es el final de la época. Este es el final de la era. Y espero que vea las señales de los tiempos. Espero que esté más interesado en ver la Biblia que el mercado de valores. Ver la Biblia en lugar de ver los titulares, averiguar lo que Dios está haciendo. Porque la verdad es que no importa lo que estén haciendo los hombres, solo importa lo que Dios está haciendo. Y estoy emocionado porque sé qué hora es en el reloj de Dios. Y eso es lo que importa. Un punto final. Las personas que son ciegas y nunca verán, buscan la oscuridad, maldicen la luz, se sumergen más profundamente en la oscuridad y finalmente son abandonados por Dios. Versículo 4. Él los llama malvados porque son tan malvados y adúlteros porque han desertado de su relación con Dios, la cual Israel se le había dado. Son una esposa infiel por lo que son adúlteros espirituales. Por eso los llama generación mala e infiel que busca señal. Ustedes, gente malvada e infiel, buscan una señal. Bueno, no se le dará ninguna señal a ustedes. No estoy dando ninguna señal especial a personas malas, adúlteras e incrédulas. ¿Cuál es el punto allí? El punto ahí es que Dios no anda tratando de convencer al corazón que busca la oscuridad, maldice la luz y se hunde cada vez más en el abismo. Ese no es el corazón al que Dios responde. No hay señal. La única señal, y esa va a ser una señal para todos, es la señal del profeta Jonás. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Bueno, usted sabe cuál es. La señal del profeta Jonás. Allá en el capítulo 12, versículo 39, él dice, la generación mala y adúltera demanda señal. No se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Escuche, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí uno mayor que Jonás está aquí. Aquí está la señal. La señal es la señal de Jonás, que es la resurrección. Jonás fue un tipo, un ejemplo, un modelo, una ilustración de Cristo yendo a la tumba y resucitando. La única señal que van a ver es la resurrección. Solo que la generación de Jonás va a estar mejor que ustedes, porque la generación de Jonás se arrepintió y ustedes no. Y no se arrepintieron, ¿verdad? De hecho, estos mismos líderes religiosos, cuando supieron de la resurrección, tomaron dinero y sobornaron a los soldados para que no dijeran nada acerca de su resurrección. Así maldijeron la luz. Incluso cuando sucedió la resurrección, compraron el silencio de los soldados con dinero. ¿Lo ve? ¿Y qué sucede como resultado? El final del versículo 4. Él los dejó y se fue. Esa es una palabra severa. Él los abandonó. Él los abandonó. Y cuando Dios abandona a alguien, ese es el más severo de todos los actos. Y eso es lo que le pasa a las personas que son ciegas, que solo buscan las tinieblas, maldicen la luz, se sumergen más profundo, son abandonados por Dios. Este pasaje, amados, es una advertencia para ustedes. Si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, si no ha recibido la luz de Cristo, si no ha venido a que su pecado sea expuesto y ha abierto su corazón a Jesucristo y deje que la luz le inunde, esa luz que ilumina eternamente el alma del que cree, si no le ha sucedido eso, entonces está siempre en peligro de llegar al punto en el que Dios lo abandone usted en sus tinieblas. Eso es trágico, trágico. Inclinémonos en oración. Padre nuestro, te pedimos en este momento que haga resplandecer la luz del Evangelio glorioso de Cristo en el corazón de los que están aquí. Padre, si hay alguno aquí que ha estado en la oscuridad y que está buscando la luz, oh Dios, por tu Espíritu ilumina sus corazones. De la manera que leímos antes, que el que te busca de todo corazón te encontrará. El que invoca tendrá una respuesta. Saca a algunos de las tinieblas a la luz gloriosa de Cristo. Quien dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oramos, Padre, para que algunos puedan entrar en esa luz gloriosa. Rompe
las cadenas de la oscuridad, la ceguera. Quita las escamas de los ojos. Que seamos como Moisés, que vio al que es invisible. Porque le quitaron las escamas. Oh Dios, gracias, porque nos ofreces la vista, para que podamos ver y ver claramente las señales de los tiempos. Con el fin de que cada uno de nosotros pueda conocer esa realidad, oramos por causa de Cristo. Gracias, Padre, por nuestro tiempo esta mañana. ¡Qué rica! Gracias por la gracia de Cristo. Tráenos de regreso esta noche con corazones llenos de anticipación y que la luz brille en el corazón de alguien esta mañana que solo ha conocido oscuridad y que podamos llevar la luz a otros, proclamándola fielmente para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén. 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 Amén.